Buenas noches a todos y gracias por estar de nuevo con nosotros en estas ¿qué? Docuforo se podría llamar, porque siempre hablamos de cineforo, de serieforo, pero esto es un docuforo. Hoy particularmente con dos amigos muy queridos, Sara Rofé, amiga de toda la vida. Sara es psicóloga investigadora de casos de abuso y negligencia infantil del condado de Broward, del alguacil condado de Broward. Y Simón Villamizar, periodista, comunicador social, una vasta experiencia en el comentario de cine y temas que atañen actualidad. Hoy tenemos una película, un documental, porque la película ya se hizo hace unos años, de un caso que se puede enfrentar desde muchos ángulos y que han sido justamente desde los comentarios de los amigos del grupo Netflix que nos han pedido. Y quién es mejores que Sara Rofé y Simón Villamizar. Y yo me voy a encargar un poquito de echarle pimienta a la discusión. Entonces vamos a hacer algo muy breve. Sara Rofé va a contarnos un poco sus comentarios, luego Simón. Yo le voy a echar un poquito de veneno a la conversación y luego sí les voy a pedir, por favor, que todas las preguntas que quieran hacer después de las exposiciones de los invitados, háganlas, por favor, por escrito y así vamos amenizando y enriqueciéndonos con la opinión de todos. Buenas noches, Sara, Simón, bienvenidos. Gracias. Bueno, Sara, ¿qué Gracias, nos gracias. cuentas? Porque sé que tú tienes casos inclusive similares a los que vemos en la película. Bueno, la verdad que cuando vi el documental, me, bueno, me removió muchas cosas a nivel personal, a nivel profesional. Eh, Pienso que hay, como tú dices, hay que analizarlo desde diferentes perspectivas. La perspectiva del doctor, el agresor, por así decirlo, la perspectiva de los hijos que los vemos como víctimas, la perspectiva de las madres, que en mi opinión personal son las víctimas reales de todo este conflicto, y, la perspectiva legal, porque tenemos, es una situación donde la parte legal, en mi opinión y en mi experiencia, tiene muchísimo que ver. Cuando hablo de la parte legal, también hay que verla desde diferentes perspectivas. La perspectiva criminal, a que llamamos un rapto, una violación sexual, a que llamamos un acto criminal amparado por la ley, y la parte familiar, a quien se considera la ley, aquí en los Estados Unidos. Yo no tengo conocimiento, yo tengo ya 20 años, más de 20 años en Estados Unidos, y manejo es la parte legal aquí en la Florida, porque me ha tocado, pues, como tú dices, en el área de abuso infantil y negligencia infantil, pues tenemos, estamos muy en contacto con las leyes de la familia, y nos damos, y he aprendido que la ley ampara es al padre legal. La ley no reconoce a un padre biológico. La ley en el estado de la Florida, por ejemplo, considera al padre legal es al esposo, a la persona con la cual la madre está casada cuando ese niño se concibe. Si esa mamá está casada con otra persona porque quería los papeles, quería obtener la visa, etcétera, y tiene un hijo con la persona que ella ama y emocionalmente tiene una relación, la ley reconoce al padre, al esposo, no reconoce al padre biológico del niño. Eh, entonces, ahí te das cuenta de una cantidad de cosas, porque
ves la parte emocional de la familia, la parte emocional del niño, la parte emocional de la madre, la parte emocional de todos los integrantes del conflicto. Y, y también, por otro lado, tenemos la perspectiva de la ciencia, de la tecnología, que hace 20 años no nos permitía tener conocimiento de una cantidad de cosas que ahora sí podemos tener. Entonces, me pareció, creo que me estoy extendiendo mucho. No, no, está bien, está bien. Cuando vi el documental, volviendo otra vez al documental, pienso que sí, que es súper complejo todos los temas que se tocan, y hay muchísimo donde podemos hablar y conversar, y bueno, Perfecto. me encantó la invitación, de verdad que me parece un tema muy interesante, muy apasionante, y gracias por la oportunidad de compartir contigo, Johnny, que como tú dijiste, te conozco desde quinto grado, y no estoy diciendo la edad. Vale, Sara, gracias. Si se Gracias. me escapa Sarita, ya saben entonces por dónde viene. Y Simón, ¿qué piensas de este documental? Bueno, primero vamos a introducirlo. Estamos hablando de Our Father, que es un documental que narra la historia. Yo creo que lo más importante es decir quién narra la historia. Es decir, solemos decir que esto es un documental sobre un médico. Y la verdad es que no necesariamente el punto de vista del cineasta es el del médico. La verdad es que todo el punto de vista está centrado en una paciente. Inicialmente está centrado en una paciente. No es la historia de un médico, sino que es la historia de una paciente, de Jacoba Ballard, que hace una denuncia. ¿Cuál es la denuncia? Bueno, en algún momento tuvo un presentimiento, es una mujer que comenzó a tratar de averiguar el origen de sus padres, quiénes eran. Ella estaba, tenía una intuición, tenía algo que le decía que tenía que indagar en su pasado. Y comienza a hacerlo, la verdad que nos situamos casi que en la actualidad. En el año 2014 fue cuando ella comenzó con esta indagación, porque no sabía quién era su padre. Se lo preguntaba a su madre y la verdad es que no tenía una respuesta exacta, no tenía una respuesta clara, porque la madre no conocía realmente lo que estaba detrás de esta historia. Entonces, la verdad es que la cineasta nos pone todo el tiempo desde el punto de vista de los pacientes, lo que vamos a ver, y por eso es que el documental Our Father tiene algunos momentos, además de documental, tiene mucho de suspenso, porque es la víctima la que está narrando todo el tiempo. Entonces nosotros nos vamos a enterar de lo que está sucediendo. Esto pudiera usar varios géneros, incluso el thriller, porque lo vamos a ver en la ambientación, lo vamos a ver en la musicalización. Es decir, aquí no hay nada que todo ha sido premeditado. Y para generar una tensión, ella tiene esta premonición, tiene esta angustia, quiere saber sobre su pasado y comienza a averiguarlo. Inmediatamente se topa con el nombre de un doctor. Bueno, Donald Klein, que es un hombre que llegó a su vida antes de existir. Es decir, su madre se pone en tratamiento porque no podía tener hijos y resulta que él la sometió a un tratamiento, ¿no? Nace ella y comienza su historia, o su pesadilla también. La verdad es que termina siendo una pesadilla. Lo que vamos a ver es la historia de Jacoba Ballard y de todos sus hermanos, porque resulta que tiene más de 60 hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque nos vamos a enterar de que aquí hubo un crimen, o lo que para el espectador es un crimen. No necesariamente legalmente tenga que ser así. Escuchaba a Sara y me llamó muchísimo la atención la posición. Entonces es un documental que habla sobre la familia, es un documental que habla sobre la religión, es un documental que habla sobre la medicina, sobre eso que la ética de los médicos. Yo no sé si tienen, tú me dirás, Johnny, si tiene que ver con el juramento hipocrático. Yo no sé si esa cosa de la ética, de jurar, es decir, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ella comienza a averiguarlo y se mete en esta pesadilla. Yo no sé si quieres que, la verdad es que habría que hacer spoiler, qué es lo que sucede, y ella se comienza a percatar de que el doctor que trató a su madre es nada más y nada menos que su padre, por una razón, y es que ese doctor, estamos hablando, eso es importante, porque allí comienza
a pesar de que seguimos en el punto de vista narrativo de Jacob Ballard, comienza a introducirse la figura de, no de la víctima ya, sino del hombre que causó todo esto. Es decir, fíjate, Simón, tú estás diciendo algo que me parece puntual señalizarlo. Tú has repetido 2 veces el punto de vista narrativo. ¿Quién habla? Exacto. ¿Okay? Sara, cuando empezó su exposición, dijo, y los múltiples puntos de vista de los cuales hay que enfrentar este documental. Totalmente. Si nosotros nos ponemos desde el punto de vista estrictamente clínico, uno sabe que hay 3 tipos de estructuras. Uno habla de una estructura neurótica, una estructura que sería la psicosis, o como se dice coloquialmente, la locura, y el punto de vista de las psicopatías o las perversiones. Y dependiendo, vuelvo a usar la expresión de Simón, ¿quién habla? Es de donde nosotros nos podemos colocar. Y aquí quiero señalarles algo. Porque ¿qué me preocupa? Y tú esto lo sabes muy bien, Simón, como comunicador social que eres. El público se va a identificar con alguien, en este caso con Jacoba. Claro. Y sabemos que hoy en día, con el poder de los medios, y lo hemos visto con movimientos como Me Too, que algunas denuncias son muy graves y hay que ir hasta el fondo, pero también sabemos el abuso, y lo vemos con el juicio de Johnny Depp, como muchas veces se usa para montarse en la ola y jugar con el rol de víctima. Y Sí, hago claro. esto porque quiero poner aquí un puntico. Quisiera que retomáramos con Sara, volvemos contigo y leer las preguntas. Lo primero que a mí me llamó la atención es que la queja de la protagonista es porque le destituyeron al padre. Yo creía que mi papá era este y resulta que mi papá no lo es este. Y cuando en repetidas veces en el documental, el tema de todo lo que le ocurre a la madre como mujer, con un sujeto como este, que evidentemente es la falta de ética y un elemento perverso importante, pero a veces yo sí siento que pienso que el documental se pierde en esta cosa de una muchacha buscando restituir la imagen del padre. Sí, pero Johnny, fíjate que a ningún papá lo entrevistan. ¡A ninguno! A ninguno. A ninguno. Y por eso te digo, o sea, ahí uno se identifica. Y por eso yo te decía al principio, a mí me tocó una cantidad de temas porque los tengo cerca, ¿me entiendes? Pero también me llama la atención que justamente lo que se cuestiona es la identidad del padre y no entrevistan a ninguno de los papás. Y no tenemos, esa información. Él les dice eso entonces, que la identidad del padre, que es el tema central del documental, es lo que es ausente en la narrativa de la directora. Sí, pero eso es adrede, Johnny. Es decir, nosotros, yo creo que a medida que va transcurriendo, yo creo que hay una estructura narrativa perfectamente planificada. La estructura del padre, a mí, lo que yo creo que Sara acaba de decir una cosa que es neurálgica. Yo creo que aquí hay una denuncia, hay una gran denuncia. Jacob Ballard y la cineasta tratan de urdir una trama, como te digo, una trama que roza el thriller, que roza el drama, pero además el drama de ficción. Y te lo digo porque tú vas viendo cómo a medida vamos a ir incorporando elementos. Es decir, al principio nos trasladamos al año 1979 y tú comienzas a conocer a este hombre que es un tipo muy religioso y que tú dices, oye, yo en algún momento dije, a mí me gusta siempre ponerme en algún momento en los zapatos del otro. Y yo decía, oye, vamos a ubicarnos en 1979. Este hombre, no habían bancos de esperma, no habían suficientes bancos de esperma, no había la tecnología adecuada. Y este hombre, que es muy religioso, se cree un dios, termina creyéndose un dios y decide comenzar a fecundizar ese poco de mujeres. Entonces, ahí hay un tema interesante con la figura. Pero a medida que vamos conociendo
que no es Jacoba Ballard la única víctima, vamos conociendo que hay 1, 10, 11, y fíjate que el conteo es a cuentagotas. Sí. De manera, yo decía, oye, me provoca adelantarlo para ver cuánto jugó al final. Y claro, porque yo lo leí. Está jugando con el suspenso y a mí me provocaba, yo decía, oye, me provocaba meterme en Google y decir, oye, ¿cuántos hijos hay? Pero comienzan a introducirse nuevos elementos, comienza a introducirse el elemento de la ética, comienza a introducirse el tema del ADN, comienza a introducirse el que yo me puedo vincular con mi hermano, comienza a vincular, es decir, comienza una película, un thriller macabro. Es un thriller. Pero es y que fíjate lo que tú dices, si, imagínate la posibilidad de que entrevistaran a alguno de los padres. Es que le resta totalmente la estructura de la película. Yo creo que hay mucho de manipulación, yo creo, y eso hay que advertirlo. A mí me parece lo que acaba de decir Sara, me parece una de las sutilezas más importantes que tiene este documental, que no es tal sutileza. Ahora, pero fíjate que inclusive el título. Our Father. Our Father. Claro, pero también tiene un componente religioso importantísimo. Claro. Porque no es el padre biológico, es el Our Father y todos los mensajes religiosos líder de la comunidad, pues, donde él funcionaba, los mensajes que tenía en su oficina. Y hay un componente racial muy fuerte. Él no tuvo ninguna persona de color o de diferente, o sea, él buscaba, él tenía una meta muy, muy clara, que era el pelo. Sí, perdón, Sarita, es que tú dijiste algo que no quiero perder. Estás señalando lo de Our Father, el Padre Nuestro, ese componente religioso ahí, que tiene que ver con ese padre totémico, podemos decir religioso, que decía Simón desde el inicio. Pero antes de empezar el Cineforo, tú marcaste algo que yo quiero rescatarlo porque me parece que es importante. Desde la posición que tú ocupas como investigadora de abuso infantil, el rol de la madre, tú hablas del rol de la mujer y me hacías un comentario. ¿Qué piensas tú de estas mujeres? Se pudiera decir por un lado que mira, ellas van y no les importa quién es el donante, pero habían otras que sí. Coméntanos como mujer, como investigadora, como psicóloga, ¿qué piensas de este punto de vista? Mira, yo pienso que, como te comentaba, si bien uno va a someterse a un tratamiento porque uno quiere tener un hijo y estás dispuesto a tener el niño de un donante que no sabes quién es o no te interesa saber quién es, pero había mujeres que iban con sus esposos y los esposos daban el semen. Entonces, eso para mí es una traición, es una mentira siniestra. ¿Me entiendes? Por otro lado, entiendo como mujer, ellas se sintieron totalmente victimizadas. O sea, la ley no te justifica o no lo considera como violación o como una violación a la ley, pero es una violación de tu confianza con tu doctor. Cuando tú vas a un médico, tú te pones en las manos de ese médico, tú confías en ese médico y tú esperas que esa persona te proteja y no que esa persona te engañe. Porque en muchos casos fue descartado el semen de la pareja de la mujer. Exacto. Entonces, ese semen, ¿qué pasó? Ahí ese es el gran crimen dentro de todo esto, ¿no? Exacto. Exacto. Claro. Sí. Fíjate, Simón, que señala Antonio Toinoli que la productora de esta film es una productora especializada en películas de terror. Claro. Sí, claro. Por eso te digo, no hay nada gratuito. Y cuando te digo, si comienzas a ver la filmografía de ella, ya tiene un documental anterior en el que también pone sobre el banquillo. Yo creo que ella termina, de alguna manera, llevando a juicio al doctor. Es decir, lo que no logró hacer desde el punto de vista legal,
lo logra hacer a través de los medios, lo logra hacer a través de una plataforma como Netflix, lo logra hacer a través de un documental. Es decir, incluso en algún momento incorpora ese elemento que es el tema de la eyaculación, es el tema de el doctor que se va a la habitación de al lado y se masturba, y uno dice, y hay una cosa morbosa allí, cuando se narra toda esa parte, tú dices, tiene que ver, es decir, tú te pones a ver, y todo el ritmo tiene el ritmo de una estructura de terror, y uno se va aterrando a medida, y va dosificando estos elementos. Cuando llega a ese punto, que ya estamos cercanos al final, y cuando nombran la palabra, este señor se metía en el cuarto al lado y se masturba, uno dice, wow, estamos frente a un, no sé, como una especie de Freddy Krueger. A una estructura clínica, porque esto, aquí hay dos observaciones de Adriana Montiel y de Alexandra Ramos que son nodales. Sara, para lo que tú manejas la parte legal, Adriana Montiel nos pone: Donald Klein no pasaba los requerimientos legales por ser donante de esperma porque tenía enfermedades que se transmiten genéticamente, y Alexandra Ramos recordando que legalmente un donante no puede, el esperma no puede ser utilizada más de 3 veces. Exacto. Algo que sí comparto muchísimo contigo, Simón, es esa parte del manejo de la directora, la escena del cuarto, del consultorio, con las... cuando yo lo vi, a mí me parecía que era como un lugar donde la gente va ilegalmente a abortar. O sea, era así como que se me metió por no sé, eso fue como que la imagen que a mí me dio. Y sí, comparto mucho contigo el hecho de que es un documental con una intención de jugar con las emociones de la audiencia, y la mujer lo logra. En mi caso, lo logró, porque No. me gustó. Ahora, Sara, si tú tuvieras, dentro de tu experiencia clínica, tú me comentabas que tenías casos que tenían que ver con el tema de la inseminación. ¿Hay algo donde coinciden con este caso? Y Simón, en tu experiencia como comunicador, como periodista, ¿te ha tocado enfrentar este tipo de problemas éticos médico-legales? A ver, Sarita y Simón. Bueno, relacionado con mi trabajo actual, gracias a Dios, las leyes en la Florida se han modificado y amparan a la familia, protegen al padre, a la madre que están sometiéndose al tratamiento. Las leyes inclusive han cambiado muchísimo también con el tema de que no está relacionado con esto, pero el vientre alquilado, el surrogate. Entonces las leyes han cambiado muchísimo, y en relación a este tema con el documental, dicen que en la Florida, la verdad que yo no tuve tiempo de revisarlo con más detenimiento, que fue uno de los pocos estados que cambiaron la ley para proteger a las parejas que se someten a tratamientos de fertilización. ¿Cómo los protegen? ¿Pudiste saber algo? Hay una ley, está en los estatutos de la Florida, se llama la ley de reproducción. Y entonces, tú, por ejemplo, una pareja que se somete a fertilización, ellos pueden pedir después, o sea, cuando nace el niño, pedir pruebas de ADN, y por eso la tecnología hoy día ayuda mucho a los padres en ese sentido. Y entonces hay contratos establecidos por la ley donde el padre genético no, después de 48 horas de que nace el niño, no tiene derecho, o sea, no tiene ningún derecho al niño, donde la madre del niño no puede pedir al donante, por ejemplo, ¿cómo se dice? Child support. Apoyo infantil. Apoyo infantil, cuando, tú sabes, cuando los padres no están juntos. Entonces hay una cantidad de estatutos que sí están protegiendo y sí se han cambiado y se han adaptado a la realidad actual. En el estado de la Florida, acuérdense que en Estados Unidos
tenemos lo que son las leyes federales y las leyes estatales. Y a veces las leyes estatales no coinciden con las leyes federales. Eso es un poco enredado. Pero en la Claro. Florida se ha trabajado mucho y se han adaptado los estatutos del estado de la Florida para proteger a los padres. Y Simón, en tu experiencia, ¿te ha tocado algo, alguna investigación sobre esto? Oye, yo no quiero ser muy vago, pero yo creo que lo que hay detrás de todo, es decir, una de las grandes discusiones, yo creo que la columna vertebral del documental de Lucy Jordan tiene que ver con la ética. Y sí, yo creo que la ética roza absolutamente todo y está presente en el periodismo. Si yo te puedo decir, es decir, cuando comienzas a hablar sobre, sí, te voy a traer a colación varios temas. El tema del Miss Venezuela, cuando salieron a la luz pública todas estas denuncias acerca de chicas que eran elegidas a dedo por ciertos empresarios que, bueno, que las elegían con un fin que tenía que ver con violencia sexual. Eso está allí. Y sin embargo, nadie ha puesto la lupa nadie ha hecho una investigación profunda acerca del tema. Es decir, nosotros somos una sociedad que más bien no solamente tapamos, sino que casi, bueno, no sé, creo que escondemos bajo la alfombra. Y te puedo decir ahorita que de esto del Me Too, nosotros tuvimos nuestro capítulo del Me Too. Y bien terrible, controvertido. muy controvertido, y eso estaba allí. Y simplemente vimos cómo en el caso venezolano, el movimiento del Me Too eclosionó muy rápido, pero es porque tuvo unas consecuencias nefastas, unas consecuencias, es decir, vimos a un escritor que simplemente se quitó la vida. Es decir, yo creo que si te pones a ver, hay mucho que tiene que ver con esto de lo que estamos hablando. Yo creo que sí hay mucho, la verdad es que sí. Lo que pasa es que habría que meterle la lupa y yo creo que podríamos hacer muchos documentales con respecto a esto. Pero bueno, hay que buscarse una persona y ofrecerle protección, porque se trata también de cosas muy delicadas. Adriana Montiel pone una observación que a mí me parece que es importantísimo, Sara, dentro de tu experiencia clínica y legal en donde trabajas, y Simón, dentro de esto que acabas de tocar, porque fue una persona muy conocida en Venezuela. Adriana menciona cómo el doctor Klein se masturbaba en el consultorio al lado y entre comillas, el entrecomillado lo pongo yo, para que la muestra de esperma fuera más fresca, para que la efectividad de la misma tenía un porcentaje de efectividad mayor que la de un donante anónimo legalmente habilitado, y es por esa razón que hay tantos hermanos y siguen apareciendo en un radio de 40 kilómetros de la redonda. Lo que pasa es que en casos como estos, fíjense que Simón dice, alguien dentro de esto se suicidó, otro accionó diciendo, mira, yo no tengo nada que ver con esto, y otro aparece pidiendo perdón en lo que sucedió en Venezuela. Uno tiene que ir a la subjetividad de los que están involucrados. Y yo te he escuchado, Sara, todo lo que te ha tocado a ti enfrentar, especialmente en la defensa de los niños, porque no es el hecho de que va al lado para que la esperma esté más fresca, es lo que él cree que él tiene que hacer y el goce que está involucrado en una mujer que espera ese producto en el cuarto de al lado. Simón antes mencionaba este hombre que se cree Dios. Sara dice, Our Father. Y la pregunta es, en el proceso intrapsíquico de él, ¿cómo él goza? ¿Por qué él se presta en esto, más allá del delirio de que soy el padre de todos? Hay una connotación sexual importante, y por esto yo hablé antes de los rasgos de los rasgos perversos. Sara, si puedes tú apuntar algo sobre este punto. Es que por eso la ley no lo, ¿cómo te explico? A él no le pudieron hacer nada criminalmente porque él no violó ninguna ley. Las definiciones de lo que son los crímenes sexuales, lo que él hizo no entra en la definición. Entonces, aquí para hacerte un cargo criminal tiene que
que cuajar en esa definición. No puede ser un poquito o pareciera o sea, tú tienes que demostrar, la ley tiene que demostrar que esa persona violó esa definición de la ley. Este señor lo que viola es la confianza. Este señor lo que viola es la esperanza que las mamás le ponían a él para tener a sus niños. Entonces, el hecho de que él no consultó, o sea, por ejemplo, el crimen más leve a nivel sexual es lo que llaman ellos te dicen, si tú tocas a la persona en sus partes privadas sin consentimiento, eso es un crimen. Pero estas señoras le dieron el consentimiento porque él era su médico. Entonces, por eso, como tú dices, esa subjetividad, la ley no la tolera. La ley es objetiva, pero los sentimientos de esas mujeres que se entregaron a este señor para poder tener niños, eso fue lo que este hombre rompe. Yo quiero que para que los que nos están escuchando entiendan esto de la ley es objetiva, y esta es la pregunta que te da para ti, Simón, la ley es objetiva. Y a ti es como psicóloga, Sara, vamos a leer un momentico el comentario de José Ben Mamán. La premeditación de Dr. Klein a autojustificar religiosamente, el doctor tuvo un accidente y falleció un niño. Sería interesante considerar cómo esto afectó a Klein. Para eso necesitaríamos tener a Klein en el diván y poder preguntarle si él estaba haciendo que su hijo renaciera y renaciera y renaciera en todos estos muchachos que nacieron, estas niñas y niños. Que él estuviera haciendo una suerte de Dr. Frankenstein o Dios Todopoderoso, haciendo que el hijo surgiera de las cenizas, ¿verdad? Simón, ¿la ley es objetiva? ¿La ley es objetiva? No, yo creo que la ley es totalmente subjetiva. Pero claro, es así, o sea, debería ser objetiva. Ese no debería ser el deber ser, ¿no? La ley es objetiva, los que la interpretamos claro, la ley es objetiva, exacto. no somos objetivos. Exacto, la aplicación, estaba hablando de la aplicación. La ley es objetiva, exacto. La ley está escrita allí, simplemente el tema es cómo la leemos. El tema es del momento que la leemos y la interpretamos, es decir, es obvio que el Dr. Klein la interpretaba de una manera, pero Jacoba Ballard también la interpretaba de otra manera. A mí me llama la atención que no, en el documental, nosotros no vemos la realidad, vemos muy poco la realidad de los otros hijos. Es decir, nos aproximamos mucho a Jacoba porque, bueno, es la que genera todo el movimiento, pero no sabemos. Es decir, a mí me llama la atención, una de las cosas que me llamaba la atención es porque Lucy, que es la directora, hace un momento, hace hincapié en esas condiciones en 1979. Yo decía, en algún momento, porque te lo traigo a colación, porque lo discutí con alguien y me decía, oye, Simón, pero esas mujeres al final concibieron y el doctor les dio la posibilidad que no les había dado nadie. Y yo decía, pero ya basta, estás tratando de exculparlo, estás tratando es decir, eso está por encima, concebir está por encima de lo que decía Sara, la concepción está por encima de la confianza, está por encima, el hecho está por encima de todas las condiciones que están alrededor. Y a mí me llamaba la atención porque lo discutí con una mujer que me decía, oye, trata de ponerte en ese lado. Y a mí me llamaba mucho la atención, decía, oye, es un poco raro. Y ahí sí digo que yo intenté ponerme, cuando te lo decía hace rato, que intenté ponerme en esos zapatos del doctor, porque estamos hablando en un momento en el que, bueno, no existía la tecnología, no existía ni siquiera las redes sociales, porque esto que hace Jacoba Ballard lo logra hacer, porque tenemos redes sociales, porque logra unir a más de 60 personas que están regadas por distintas partes de su estado y más allá de su estado. Entonces, es decir, esto no lo hubiera podido hacer hace 10 años. O sea, aquí hay la discusión es tecnológica, tiene que ver con estos tiempos, tiene que ver con la ética. ¿Me están escuchando o yo me fui? Me quedé... No, se te oye perfecto. Okay. Lo que yo me pregunto es, con todo incluso lo que está sucediendo, el muy lamentable hecho que ha ocurrido en tantos colegios en Estados Unidos, y lo que sucedió la semana pasada, el chico que disparó era un niño con bullying, que había tenido un bullying terrible.
Y fíjense que hay cuántos niños no hay con bullying y que juegan de repente a matar a otros, pero saben que matar es malo. Sin embargo, para este no hay diferencia entre la realidad y la fantasía, sino que la lleva a efecto. El crimen es a efecto directamente. Sara, el rol de los medios en los casos que a ti te toca ver. ¿Hay algo que estés viendo en este momento, que estés recogiendo sobre el impacto de los medios? Pues Simón Bueno, lo acaba de vincular con Our Father, pero está tocando un tema hiperactual en la clínica, ¿no? bueno, ahí no me preparé a nivel de estadísticas, pero lamentablemente cuando tenemos este tipo de situaciones, estos matanzas masivas, Terribles. Ujú. están en la televisión, pues porque, bueno, están a toda hora en cualquier televisión, radio, etcétera, y lamentablemente se ha visto que hay una repetición, que las probabilidades de que se repita otro evento son altísimas, dado que el media le da tanto apoyo a estos, o sea, porque lo que dicen es que ellos lo que necesitan es atención, es dar un mensaje a la sociedad, y lo logran a través de la media. Entonces, lamentablemente se ha visto y se ha demostrado que las probabilidades son muy altas eh, cuando pasa un evento de estos, de matanzas masivas, que se repita otro en un corto plazo. Y se le atribuye a la media, a los medios de comunicación. Es lo que dicen. No lo he visto así en estudios, pero es lo que se... Y entonces el miedo está en la comunidad. Se levantan las alarmas, se redoblan la seguridad en los colegios, se trata de... porque se espera que pase algo, lamentablemente. Sí, bueno, Alexandra Ramos señala cómo se logró que por la reportera de Fox que se viera cómo los medios, el rol de los medios jugaron a favor de las víctimas. Y Tony Tuñoli dice, y si la ley no amparó el crimen sexual, aunque sea un cargo de fraude o rompimiento de contrato, ya que prometió un donante anónimo y en otros casos el del esposo de la paciente y no lo cumplió, y Carol Mann señala que ella le llama la atención que el doctor estaba armado. No sé si Bueno, ustedes no, quieren comentar. eso cuando vives aquí en Estados Unidos te das cuenta que cualquier persona puede estar armada y es cultura, es cultural. Y creo que también el documental pues le saca, bueno, le saca cierto provecho pues al hecho de que él estaba armado, porque las personas estaban esperando de él una reacción quizás violenta, porque era una persona pues, buscando, una persona controladora. Claro, hay un elemento aquí que es importante, que es el tema de la crisis de identidad. Ujú, ¿Quién soy a partir de descubrir que este señor es mi padre y no es quien yo creía? ujú. Claro. Y como clínicos sabemos que eso es devastador. Por eso hablamos al principio de la razón y lo que tú señalas, la protagonista, ¿quién habla? Y todo esto es una cuestión de, detrás de esto hay una pregunta, ¿quién soy? Y si nos ponemos a ver de lo que estamos hablando, de estos crímenes que están sucediendo, de lo que esta serie nos induce a preguntarnos, es el quién soy. Yo pienso que tanto desde el punto de vista de la comunicación como desde el punto de vista de la clínica, si hay hoy en día algo que está en cuestionamiento es la identidad. Lo vemos desde todas estas cosas que pasan en Estados Unidos de elección de sexo ya pasó a ser en segundo plano, ahorita es elección de la edad, elección de las posibilidades de elegir tantas cosas. Hay una serie en Warner que se llama Years and Years, donde ya la elección es si soy humano o puedo ser posthumano. Ujú. Mi cerebro lo puedo entregar a la nube porque ya no quiero mi cuerpo y tengo derecho a hacer esto.
estamos en la época de entrada, en los albores de los tiempos de lo posthumano. ¿Cómo cada uno de ustedes siente, a partir de lo que vemos en este documental, que el tema de la identidad se está fraccionando y genera las consecuencias psicológicas, comunicacionales? ¿Cómo piensan ustedes que afecta esto? Y esperamos preguntas de parte del público ya para la ronda final. Claro, comienza tú. Eh, yo siento que el problema de la identidad, Johnny, es un problema del núcleo familiar. Para mí, la familia hoy día está cambiando. Hay una cantidad de elementos que interfieren, llámalo, ¿cómo se llama? La parte, los medios de comunicación, el social media, los muchachos están expuestos a una cantidad de cosas donde los padres no tenemos control y se nos están yendo de las manos. Yo siento que el núcleo familiar tiene que, de alguna manera, tenemos que rescatar ese núcleo familiar. Tenemos muchachos expuestos, como tú dices, al bullying, muchachos expuestos a problemas de drogas a tempranas edades que nosotros no lo vivimos cuando éramos pequeños. Tenemos problemas graves de segregación, vamos a decirlo así. Y tenemos una explosión de información. Los niños tienen acceso a información ilimitada con el internet, con todo lo que tienen en las manos. Y te repito, siento que los padres estamos perdiendo el control de nuestros niños, y de ahí es donde empiezan todos estos problemas de identidad, donde empiezan a cuestionarse quién soy, dónde estoy, a dónde quiero ir, a dónde quiero llegar y cómo llegar. Ahí es donde siento que los padres tenemos que otra vez como que agarrar y revisar y ver cómo podemos rescatar a nuestros muchachos. Estoy leyendo un libro que tú y yo estudiamos, Sara, recordando un libro que lo tengo entre mis libros de cabecera, de Erik Erikson, que se llamaba Juventud, Identidad y Crisis. Quienes puedan conseguir esa joya, porque es una de esas joyas que hay que tener. Ah, mira, justo Alexander Ramos lo está diciendo. Fue la etapa de Erik Erikson, Identidad y Confusión. Esto es sincronía, Alexandra. Erik Erikson, Identidad, Juventud y Crisis. Yo creo que ese libro es más actual que nunca. Eso es una joya de cabecera. Simón, y ya para ir cerrando, ¿qué puedes tú mencionar de este tema tan álgido? Yo creo que la pregunta se la hacen todas las víctimas. ¿Quién soy? Se la hacen todos, desde Jacob Butler, ¿quién soy? A partir de descubrir que una de las bases, es decir, que una de las patas de mi estructura simplemente me la arrebataron o me la cambiaron. Y cuando comenzamos el foro, yo te decía que Lucy Jordan juega mucho con los géneros y nos pasea por distintos géneros. Y uno de ellos precisamente es no solamente quién soy, sino quién voy a ser. Es decir, juega con el tema del futuro, porque una de las grandes preocupaciones que lo vemos ya hacia el final es cómo puedo, yo recuerdo que hay una de las víctimas que dice, ¿cómo voy a hacer con mi hija? Tengo que hablar con mi hija porque cada vez que vaya al colegio, pues a lo mejor se está relacionando con un hermano. Entonces dice, a lo mejor, es decir, a cada rato le pregunto a mi hija, no sé si lo recuerdas, pero ella lo dice. Entonces está jugando con el futuro y nos lleva a, incluso la ciencia ficción nos llega a inventarnos incluso una posibilidad, un relato que está allí. Y desde el punto de vista cinematográfico eso está sentado allí. Es decir, yo creo que se trata hay mucho ingenio en esta estructura que ya se creó, pero al mismo tiempo, obviamente, se trata de un documental, y un documental que yo sí creo que termina manipulándonos. Es decir, la primera reacción que uno siente cuando ve el documental, uno siente el drama de esta persona
que como dices tú, esa es la pregunta diaria, ¿quién soy? Y quién quiero ser, o sea, quiero ser como mi padre, quiero ser como mi madre, he copiado a mi madre, he copiado a mi padre, o he acabado con ellos dos y me he creado a mí mismo, no sé, esas son algunas de las preguntas. Pues este documental se plantea eso, pero al mismo tiempo se plantea otras capas, y una de esas es precisamente, por eso te digo, yo creo que es interesante, yo te voy a decir una cosa, a mí no me encantó el documental, cuando lo terminé de ver, me pareció manipulador, pero pensaba en la profundidad que había detrás, dije, oye, esta mujer se lanzó una estructura dramática impresionante. Entonces creo que el hecho de que estemos sentados hablando de esto es que logró su cometido. Y hay muchas capas. Una de ellas, por supuesto, es, lo que pasa es que no la podemos decir, no la podemos, es la del doctor, porque poco conocemos acerca de él. Incluso una persona que, como el doctor que trabajaba con él, pues estuvo oculto durante mucho tiempo para él, o creemos. Sí, fíjate, ustedes tocan ese tema y me están haciendo una pregunta sobre el tema que es el padre totémico que mencioné y de dónde está lo religioso. Simón y Sarita lo mencionaron, Our Father, pero ese es el nombre del delirio de Klein. Él es el Exacto. Padre nuestro que tenemos varias, él se identifica con su delirio, es la pregunta, él es el hombre que trata de resucitar a su hijo muerto en todos estos hijos, y cuando me refiero al padre totémico, para responderlo muy rápido, ese es un mito al que Freud hace alusión en un texto que se llama Tótem y Tabú, para hablar de lo que él se llama, él hablaba del Urvater, que es el padre inicial, es el hombre que tenía el derecho de gozar de todas las mujeres. Y la única manera porque aparte sucede en el documental, es que los hijos lo matan. Y así es que se puede constituir el núcleo de la familia, y de ahí es donde nace el tema del anillo de la alianza. Para respetarse como núcleos familiares y poder identificarse cada grupo, por eso se marcaba con una alianza. La alianza era: no desearás a la mujer de tu prójimo. Eso pueden leerlo en Tótem y Tabú de Sigmund Freud. Bueno, ya tienen dos textos para leer. Sara, Simón, qué placer tan grande poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Yo no sé si quieren comentar algo para cerrar. Por ahí hay una intervención que dice que el nudo es la mentira. Y lo interesante es que hay muchos nudos, lo interesante es que hay muchas capas que uno va despellejando allí, que uno va, a medida que uno va abriendo y va encontrándose. Y eso es lo que podría hacer que el documental fuera más interesante aún de lo que es. Pero como te digo, creo que cumple con una función que Lucy Jordan se trazó desde el principio. Es decir, ahí hay una estructura muy, pero muy, muy definida. Sí, absolutamente. Sara. Bueno, de verdad, Johnny, muchísimas gracias. Y a Simón también me encantó participar con ustedes de esta conversación, y te agradezco muchísimo la invitación. Y como dije, no me gustó el documental, pero está muy bien hecho, porque realmente creo que logró el objetivo. Cometido. Sí, de revolvernos un poco y de estar aquí conversando y hablando sobre el tema. Y que es una historia real, y que lamentablemente no es la única. Hay otros casos de otros autores que han hecho lo mismo, y que hay documentales también, y bueno, pero así es. Vale, bueno, y a Muchísimas mí no me gracias a queda. todos. No, gracias a ustedes. Buenas noches a Gracias, todos. Sarita. Gracias, Aprendí los Simón. nombres. Y quiero decirles que, bueno, a nivel de historias reales, a partir de la próxima semana tenemos historias importantes. Va a estar con nosotros Leo Corri, hablándonos de genios y genialidades, historias reales. Y vamos a tener nada más y nada menos que a Ilan Chester, con quien van a poder compartir directamente en 4 clases que nos va a dar sobre los Vedas y la base de las religiones occidentales. Así que los esperamos. Gracias, hasta luego, y Gracias. gracias a todos por compartir con